En la diapositiva se puede visualizar una comparación entre los volúmenes de los desechos domésticos y agrícolas, desechos industriales, desechos tóxicos y peligrosos con los desechos de baja y media actividad y de los de alta actividad, tomando como ejemplo lo que generó en un año en España. Se define como desechos radiactivos a los materiales para los que ya no se prevé ningún uso, que contienen o están contaminados por elementos radiactivos a niveles tales de actividad que no pueden descargarse al ambiente tal cual se encuentran. Algunos criterios más importantes que pueden servir de base para el establecimiento de la clasificación de desechos radiactivos son estado físico, tipo de radiación emitida, período de semidesintegración, actividad, radiotoxicidad. La clasificación recomendada por el OIEA está en función de la actividad y el período de semidesintegración. En base al período de semidesintegración se clasifica en de vida media muy corta, desecho que contiene radionucleidos con vida media menor a 100 días, de vida media corta, desecho que contiene radionucleidos con vida media mayor a 100 días y menor a 30 años, de vida media larga, desecho que contiene radionucleidos con vida media mayor a 30 años. En la diapositiva se presentan ejemplos de los radioisótopos de diferente período de semidesintegración. En base a la intensidad de su actividad, se clasifican en alta actividad, baja y media actividad. Los desechos de baja y media actividad se caracterizan por no generar calor, contienen radionucleidos emisores de beta-gamma con periodos de semidesintegración inferiores a 30 años, lo que quiere decir que reducen su actividad a menos de la milésima parte de un periodo máximo de 300 años. Su contenido en emisores alfa debe ser inferior a 0.37 gigabecquerelios sobre toneladas. Ejemplo, cesio 137, estroncio 90 y cobalto 60. Los desechos de alta actividad se caracterizan por contienen radionucleidos emisores alfa de vida larga en concentraciones apreciables por encima de 0.37 gigabecquerelios sobre toneladas, 0.01 curie sobre toneladas. Puede desprender calor. Tiene un período de semidesintegración superior a 30 años, llegando algunos a alcanzar decenas de miles de años. En función de la actividad y media, tenemos diferentes tipos de desechos radioactivos. Los desechos radioactivos se originan como resultado de los procesos que se llevan a cabo en los diversos tipos de instalaciones nucleares y radiactivas. Ocasionalmente pueden generarse desechos radiactivos como consecuencia de incidentes o accidentes en los que se encuentre involucrado algún material radiactivo. Etapas de ciclo de combustible nuclear, producción de radioisótopos, aplicación de radionucleidos en medicina, industria, centros de investigación, clausura de las instalaciones nucleares cuando finaliza su vida útil. Producción de electricidad en reactores nucleares, actividad que genera mayor cantidad de desechos radiactivos, producción de energía en las centrales nucleares.
Uso de radionucleidos en hospitales para diagnóstico y tratamiento, laboratorios de investigación, procesos industriales. La aplicación de las radiaciones ionizantes en medicina ha dado lugar a especialidades médicas basadas en la tecnología y estas generan desechos radiactivos. Medicina nuclear, aplicaciones diagnósticas y de terapia con radionucleidos. Los radionucleidos son empleados para el uso de diversas patologías, tumores, metástasis, estudios médicos, etc. En el campo del diagnóstico permite examen funcional preciso de diferentes órganos, la visualización rápida y no traumática mediante gammagrafías, el estudio dinámico de los fenómenos rápidos. Radioterapia, braquiterapia. Especialidades médicas que se ocupan del tratamiento de determinadas enfermedades, fundamentalmente oncológicas, por medio de radiaciones ionizantes. Dentro del campo de la industria, las aplicaciones de los radionucleidos son variadas y numerosas, y debido a las ventajas que presentan en todos los procesos industriales, se han convertido en una importante herramienta de trabajo. Gammagrafía. La gammagrafía o radiografía industrial es una técnica que se basa en la absorción diferencial que se produce cuando la radiación gamma atraviesa objetos con defectos y cómo se impresiona esta en una placa fotográfica. Es ampliamente utilizada en la inspección de soldaduras. Medidas de niveles. La medida y control de nivel mediante el empleo de fuentes de radiación se basa también en la absorción o retrodispersión de las radiaciones en la materia. Los procedimientos utilizados son muy variados y vienen caracterizados por las posiciones en que se coloca la fuente radiactiva y el detector. Perfilaje de pozos es una actividad importante dentro de la exploración y producción de hidrocarburos, la cual consiste en la toma y monitoreo de los perfiles o registro del pozo con el apoyo de aparatos de medición y fuentes radioactivas. Investigación, enseñanza, trazadores. El empleo de los radionucleidos como trazadores se basa en la incorporación o identificación de los mismos con determinado material para seguir el curso o comportamiento de éste mediante la detección de las radiaciones emitidas. En esta práctica se pueden encontrar diferentes tipos de desechos radiactivos, líquidos y sólidos, desechos biológicos, viales de centeleo, fuentes selladas en desuso. Se originan desechos de otros usos. Gran parte de estos desechos son exentos. Ejemplo, detectores de humo. El método de detección consiste en colocar en el interior de una cámara de fuente radiactiva un emisor alfa o beta que dé lugar a una corriente de ionización constante. La presencia de humo en la cámara provoca una disminución de la corriente de ionización que se puede detectar con un aparato de medida adecuado. La fuente radioactiva más utilizada es americio. La gestión de desechos radioactivos comprende actividades administrativas y operacionales necesarias para la manipulación, el tratamiento previo, el acondicionamiento, el almacenamiento y la disposición final de los desechos. El objetivo de la gestión de desechos radiactivos es garantizar la protección radiológica de los seres humanos y del medio ambiente, aislando los desechos radiactivos de la biosfera por períodos adecuados a cada tipo de desecho, sin imponer cargas indebidas a las generaciones futuras. Para satisfacer el objetivo de la GDR se aplican 9 principios: garantizar la protección de la salud humana, garantizar la protección y conservación del medio ambiente, garantizar la protección fuera de las fronteras nacionales, garantizar la protección de las futuras generaciones.
Evitar cargas radiológicas indebidas a las futuras generaciones. Garantizar la existencia de un marco jurídico nacional apropiado. Controlar la generación de los desechos radiactivos. Definir la dependencia recíproca entre la generación y la gestión de desechos. Garantizar la seguridad de las instalaciones. Las etapas básicas de la gestión de desechos radiactivos son pretratamiento de los desechos radiactivos. Este proceso incluye minimización, colección, segregación, descontaminación, tratamiento de desechos radiactivos, acondicionamiento de desechos radiactivos, almacenamiento temporal, transporte, disposición final. En la diapositiva se esquematiza las etapas de la gestión de desechos radiactivos. El objetivo del pretratamiento de los desechos es llevarlos a una forma que mejore las condiciones para su posterior transporte, almacenamiento, tratamiento o eliminación, de forma que se reduzcan las necesidades de posteriores manipulaciones, el volumen a manejar, el nivel de radiación y los riesgos de origen convencional. Antes de elegir un tratamiento para los desechos radiactivos, es imprescindible conocer y entender el origen de los desechos y la tasa de generación de los mismos. Esto incluye minimización, caracterización, segregación, descontaminación. El pretratamiento puede incluir un período de almacenamiento interino. El concepto de la minimización de los desechos radica en satisfacer dos condiciones de gran importancia, tanto para el generador como para el gestionador de desechos. Las mismas son economizar costos y reducir dosis de radiación. Lo que se desea conseguir es minimizar los volúmenes de desechos generados, minimizar el contenido de la actividad de las corrientes de desecho y minimizar la cantidad de material clasificado como desecho. Lo que se desea conseguir es minimizar. El objetivo de la caracterización es obtener información relevante para la seguridad. Está relacionada con las propiedades de los desechos. Los desechos deben caracterizarse para determinar formas físicas, composición química y propiedades radiológicas. La caracterización es de utilidad para la segregación de los materiales radiactivos en base a su contenido de radioactividad, la selección de los métodos apropiados para el tratamiento de los desechos, la formulación de los criterios de aceptación de los desechos que se aplican para pasar de una etapa a otra en la gestión. La segregación tiene como finalidad separar los desechos en grupos en función del tipo de contaminación y propiedades físico-químicas, de acuerdo con las previsiones del tratamiento, transporte y almacenamiento definitivo. La segregación ayudará a decidir si el desecho clasifica para su disposición cerca de la superficie o si se requieren instalaciones de disposición geológica. En el mismo lugar de origen se deben separar los desechos radiactivos de los no radiactivos, reduciéndose así el volumen de desechos a tratar. Para ello, se necesita un control radiológico de los desechos potencialmente contaminados, que no siempre es posible, por lo que debe evitarse introducir materiales innecesarios en zonas contaminadas. Desechos provenientes de la producción y aplicación de radioisótopos, desechos de baja actividad, desechos de media actividad, desechos líquidos, acuosos y orgánicos, desechos sólidos, papel, ropa, guantes, implementos quirúrgicos, frascos, desechos gaseosos y aerosoles. Desechos generados en el ciclo de combustible nuclear. Desechos de alta actividad, desechos de media y baja actividad, desechos gaseosos, desechos líquidos, desechos sólidos.
Desechos sólidos. Diferentes tipos de desechos sólidos pueden ser segregados de acuerdo al tratamiento que recibirán: incinerables, compactables, no compactables. Desechos líquidos. En el mismo lugar de origen se deben separar los desechos radiactivos de los no radiactivos, reduciéndose así el volumen de desechos a tratar. Acuosos orgánicos. Fuentes selladas en desuso. La mayor parte de desechos radiactivos que se genera en el país son fuentes selladas en desuso que no pueden ser repatriadas o devueltas a su proveedor. La descontaminación consiste en la separación del material radioactivo existente en la superficie de un equipo o de un sólido en general. Es una técnica utilizada en el pretratamiento de desechos para disminuir los riesgos de irradiación y contaminación en las subsiguientes operaciones de tratamiento, reduciendo así el costo de estas operaciones. Las técnicas usadas para la descontaminación pueden ser de dos tipos: mecánicas y químicas. Se denomina tratamiento de los desechos radiactivos a un conjunto de procesos físicos y químicos que llevan consigo el cambio de alguna característica del desecho generado inicialmente, con el objetivo de optimizar la seguridad y/o el costo de su gestión. Métodos de tratamiento. Reducción del volumen de desechos mediante tecnologías de concentración. Extracción de radionucleidos mediante tecnologías de transferencia. Cambios de composición mediante tecnologías de transformación. Ejemplos de tipos de tratamiento aplicados a diferentes tipos de matriz. Se denomina acondicionamiento de los desechos radioactivos al conjunto integral de operaciones que transforman el desecho radioactivo en un producto final aceptable para su transporte y/o almacenamiento temporal y/o almacenamiento definitivo. El acondicionamiento sirve para confinar y aislar los desechos radiactivos a fin de que cumplan con las características apropiadas para el almacenamiento interino, transporte y disposición final. El producto acondicionado constituye la barrera primaria para el confinamiento de los radionúclidos. La inmovilización de los desechos radioactivos es uno de los métodos de acondicionamiento. Los métodos típicos de inmovilización incluyen solidificación de desechos radiactivos líquidos de actividad baja e intermedia, por ejemplo, el cemento, bitumen o polímeros. Vitrificación de los desechos líquidos de alta actividad en una matriz de vidrio. En muchos casos, el tratamiento y el acondicionamiento se llevan a cabo en estrecha relación. Ejemplos de matrices para inmovilización. Ventajas del uso de cemento como matriz. Material asequible y tecnología bien conocida. Compatibilidad con varios tipos de desechos líquidos y húmedos. Bajos costos de materiales y proceso. Autoblindante. Buena resistencia mecánica. Fraguado rápido, controlado y sin segregación. En la imagen se observa que un desecho de actividad baja o media es compactado y luego inmovilizado en un bidón de 200 litros con cemento. En la imagen se observa cómo se colocan las fuentes selladas en desuso en bidones de 200 litros encamisados con cemento para su inmovilización y acondicionamiento.
En la diapositiva se observan imágenes de la colocación de las fuentes selladas en desuso en bidones de 200 litros encamisados con cemento para su inmovilización y acondicionamiento. El acondicionamiento de desechos de alta actividad requieren blindaje apropiado para su manipuleo, transporte y almacenaje. Se realizan en contenedores especiales que deben resistir sin alteración al calor y a las radiaciones durante cientos de años. Se utilizan las técnicas de vitrificación. En la diapositiva se muestran imágenes de acondicionamiento y almacenamiento de desechos de alta actividad. En la diapositiva se observan silos donde se almacena el combustible gastado de las centrales nucleares. El almacenamiento temporal de desechos radiactivos es la conservación transitoria de los desechos en sistemas que admiten su recuperación y por lo tanto implica que requieren vigilancia y mantenimiento operativos que involucran la exposición operacional del personal asignado a esas tareas, con el consiguiente riesgo de liberaciones accidentales y el incremento en los costos operativos. Las instalaciones para el almacenamiento temporal de los desechos radiactivos deben garantizar aislamiento de los desechos, protección del medio ambiente. El almacén debe contar con la autorización respectiva emitida por el órgano regulador. En la diapositiva se presentan imágenes de almacenes de desechos radiactivos. Unos almacenan en estantes, otros en pozos. Transporte de desechos radiactivos. Para el transporte de desechos radiactivos, seguimos lo establecido en el Reglamento de Transporte de Materiales Radiactivos del OIEA, donde está establecido límites en cuanto a actividad, tipos de bultos y niveles de radiación con el fin de proteger al público en general durante el transporte. Se realizan contenedores que han pasado una serie de ensayos que garantizan su seguridad. Se controla nivel de radiación externa, temperatura inferior a ciertos límites, garantía de un contenedor que evite la dispersión de los desechos en las distintas condiciones del transporte, incluyendo posibles accidentes. Para realizar un transporte de un desecho radiactivo debe estar constituido en el bulto. En la imagen del vehículo que transporta material radiactivo se puede observar que debe llevar el símbolo de presencia de material radiactivo. Una fuente sellada en desuso es una fuente que ya no se necesita o ya no se ajusta a la aplicación para la cual se concibió. Se clasifica como fuente gastada o en desuso. La actividad de una fuente en desuso puede seguir siendo del orden de gigabecquerelios o terabecquerelios. El usuario debe considerar las siguientes opciones para la gestión de las fuentes selladas en desuso. Transferencia de la fuente a otro usuario para otras aplicaciones de acuerdo a los niveles de actividad de la misma. Retorno de la fuente en desuso a su fabricante. Almacenamiento de las fuentes que contengan radionucleidos de tiempo medio corto hasta su decaimiento. Recogida, acondicionamiento y almacenamiento temporal hasta que se disponga de una instalación para su disposición final.
Las estrategias que se toman en el país para la gestión de desechos radiactivos. Los desechos de baja actividad y periodo de vida media corta se los almacena en la propia instalación que los genera hasta su decaimiento. Las fuentes selladas en desuso deben reenviarse a la casa proveedora o al país de origen. La disposición final de los desechos radioactivos consiste en la ubicación de los desechos radioactivos en una instalación de disposición final con razonable garantía de seguridad, sin la intención de recuperación y sin que no dependa de la vigilancia y mantenimiento a largo plazo. El aislamiento se alcanza colocando barreras alrededor de los desechos radiactivos para restringir la liberación de radionucleidos al medio ambiente. Un sistema de barreras múltiples aporta mayor garantía de aislamiento y ayuda a asegurar que cualquier liberación de radionucleidos al medio ambiente tendría lugar a una tasa aceptablemente baja. El sistema de barreras se diseña de acuerdo a la opción de disposición final elegida y a las características de los desechos radiactivos que estén presentes. La disposición final también puede implicar la descarga de efluentes al medio ambiente dentro de límites autorizados con la subsiguiente dispersión. La disposición final cerca de la superficie se refiere a la evacuación de los desechos en un emplazamiento cerca de la superficie del terreno con o sin barreras de ingeniería. La disposición final cerca de la superficie es aplicable para los desechos sólidos de baja e intermedia actividad o los desechos solidificados de período corto, es decir, cuando los períodos de desintegración de la mayoría de los radionúclidos importantes se encuentran entre alrededor de un mes a unas pocas décadas. En la construcción de un almacenamiento debe tomarse en cuenta factores externos como inundaciones y filtraciones, movimientos tectónicos y sísmicos, erosión y actividades humanas en las proximidades del emplazamiento. En la diapositiva se muestra la imagen de disposición final de superficie mostrando el tipo de barreras. Hablemos de la barrera de ingeniería. Las barreras de ingeniería hechas o modificadas por el hombre se caracterizan por retardar o prevenir la migración de los radionucleidos desde el desecho o el repositorio o desde ambos hacia sus alrededores. La forma y el embalaje del desecho también pueden considerarse como barreras tecnológicas porque ellas son factores muy importantes de aislamiento. A la derecha se observan imágenes de disposición final en superficie. La imagen de la izquierda corresponde a Cabril, España, y cómo se llenan las celdas de almacenamiento para disposición final en superficie. La disposición final de desechos de alta actividad se pueden realizar en instalaciones construidas en túneles, cámaras o silos en una formación geológica determinada a algunos cientos de metros bajo tierra como mínimo. En una instalación de disposición final geológica con el diseño adecuado se podrían recibir todo tipo de desechos radiactivos. En la diapositiva se presentan imágenes de almacenes en profundidad. A estos almacenes se les conoce con el nombre de repositorio. Finalmente, se concluye que una adecuada gestión de los desechos radiactivos permitirá proteger a los seres humanos y al medio ambiente de los efectos nocivos que las radiaciones ionizantes pueden causar.